Allí Puncha, muy buenos días. Celebramos 44 años de compromiso con la educación superior de calidad en la región amazónica. Desde nuestra fundación, el 17 de agosto de 1980, hemos trabajado incansablemente para formar profesionales con mentalidad creadora y emprendedora, siempre enmarcados en lo que es la excelencia académica, la investigación y la interacción con la sociedad. Este aniversario para el Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán de Roldós es una oportunidad para celebrar los logros y éxitos alcanzados, pero sobre todo lo que buscamos es reafirmar el compromiso con el desarrollo social, económico y cultural y sobre todo con la educación superior. Por aquello, a nombre de nuestra institución, queremos agradecerles por su valiosa presencia en esta conferencia científica académica como es la resiliencia del docente en la sociedad 5.0 con un enfoque de inteligencia artificial como parte de la agenda de actividades por nuestros 44 años de vida institucional y un agradecimiento especial a la Politécnica del Carchi y a sus docentes investigadores por la predisposición de brindarnos una charla magistral de altura como estamos confiados que lo va a hacer en esta mañana. Agradecemos la presencia de todos ustedes, en especial a nuestras distinguidas autoridades, Magíster Tatiana Guerrero, coordinadora zonal de la CNC Zona 1. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nuestras autoridades institucionales, Magíster Daisy Natalia Jiménez Vallejo, rectora del Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán de Roldós. Al Magíster Cristian Carrión, quien es coordinador institucional. A nuestros compañeros docentes, estudiantes, personal administrativo, a todos quienes están conectados por este medio, a nuestros compañeros docentes e investigadores que nos van a ilustrar con su ponencia. Muchísimas gracias. Con estas palabras queremos pasar a cumplir la agenda de esta mañana y para aquello pues me es un honor extenderle la palabra a la magíster Tatiana Guerrero, quien es nuestra coordinadora zonal de CENESIS Zona 1, para que nos ayude ya con las palabras de bienvenida a este evento. Magíster Tatiana, le escuchamos, por favor. Muchas gracias, estimada Magíster Daisy Jiménez, rectora del Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán, Magíster Cristian Carrión, coordinador institucional, Magíster Juan Pablo López, doctor Jesús Aranguri, expositores invitados, estimados colegas educadores. Es un honor dirigirme a ustedes hoy en mi calidad de coordinadora zonal de la Secretaría de Educación Superior en esta conferencia tan relevante y a la vez desafiante. Nos encontramos en un momento crucial de transformación donde la sociedad 5.0 nos invita a repensar nuestros roles no solo como educadores, sino como arquitectos de un futuro digital y humano. La inteligencia artificial está redefiniendo el panorama educativo, presentando oportunidades sin precedentes para personalizar la enseñanza y mejorar los procesos de aprendizaje. Sin embargo, con estas oportunidades también surgen retos significativos, especialmente en la adaptación y la resiliencia de nuestros docentes. La resiliencia del docente en esta sociedad 5.0 no solo implica adaptarse a nuevas herramientas tecnológicas, sino también abrazar un cambio de paradigma en la manera en que concibimos la educación y nuestro papel dentro de ella. Entonces, debemos preguntarnos, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para fortalecer las capacidades humanas y no solo para automatizar las tareas? La respuesta yace en nuestra capacidad para integrar estas tecnologías de manera que complementen y enriquezcan nuestras habilidades pedagógicas. Esto requiere la formación continua, el desarrollo emocional y metodologías adaptativas, entre otros. En conclusión, la resiliencia en la era digital artificial significa ser visionarios, adaptativos, pero sobre todo ser humanos en nuestra aproximación a la educación. Es un honor para mí ser parte de esta conferencia. Felicito la iniciativa. Les deseo una jornada muy productiva y la bienvenida para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Magíster Tatiana Guerrero, coordinadora zonal de la CNC Zona 1, por sus palabras tan acertadas.
Ya lo decía, vivimos en una era donde la tecnología está avanzando a pasos agigantados y donde la sociedad 5.0 no es solo un concepto futurista, sino ya es una realidad que estamos comenzando a experimentar. Como segundo punto dentro de nuestro orden del día, queremos darle la palabra a quien es la rectora de nuestra institución, del Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán de Roldós, a la magíster Daisy Natalia Jiménez Vallejo. Magíster Daisy, por favor, le escuchamos. Sí, buenos días. ¿Me confirman si me escuchan correctamente? Correcto, magíster, sí se lo escucha. Muchísimas gracias. En representación del Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán de Roldós, al celebrar nuestros 44 años de vida institucional, es un honor para mí darles la cordial bienvenida a este espacio virtual de conferencia con el tema Resiliencia del docente en la sociedad 5.0, con un enfoque en inteligencia artificial. Estimados ponentes que hoy nos acompañan desde la Universidad de Postgrados de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, apreciado Jesús Aranguren Carrera y Juan Pablo López. Mi agradecimiento por su presencia y participación en este importante evento académico. También a nuestra coordinadora de Zona 1 de la CENESID, la magíster Tatiana Guerrero, que hoy nos honra con su presencia. A los excelentísimos docentes de nuestra institución, estudiantes y graduados de nuestro querido Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán de Roldós, a mis colegas rectores de universidades e institutos a nivel nacional que nos acompañan, porque no hemos querido que esta conferencia sea únicamente para nuestros docentes, sino que la hemos ampliado con invitaciones para docentes a nivel nacional de nuestros institutos y conservatorios. A los docentes de las diferentes unidades educativas que a pesar de que están de vacaciones, se han tomado y han dado un espacio para poder formar parte también de esta importante conferencia. A las demás instituciones de educación superior con quienes venimos trabajando en conjunto acá en la provincia de Sucumbíos, como es la UEA, la UNAE, el ISTEC, el Instituto Superior Tecnológico Nueva Loja, a quienes también les hemos cursado nuestra invitación para que sean parte de este importante evento. Mi agradecimiento al señor rector de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi por haber aceptado nuestra invitación y autorizar la participación de sus docentes de posgrado para que compartan sus conocimientos y experiencias en el campo de la docencia. Un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes, en especial a Jesús Aranguren, que a pesar de que no nos conocemos de forma personal, siempre ha estado predispuesto para sumar y para aportar a nuestra institución. Seguro, un día podremos compartir estas experiencias de forma presencial. Aprovecho la oportunidad para extenderle la invitación y que pueda ser parte de nuestras festividades en el próximo año de forma presencial. Sé que en esta ocasión no fue posible por el estado de las vías, pero esperamos y aspiramos poder conocerlo de forma presencial. Igualmente, a su compañero Juan Pablo López, que hoy se suma en esta conferencia y que por supuesto va a ser muy enriquecedora para nuestros docentes y nuestros colegas a nivel nacional. Bienvenidas y bienvenidos a todas y todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magíster Daisy Natalia Jiménez Vallejo, por sus palabras dirigidas a toda la comunidad académica, a todos quienes se encuentran conectados por este medio. Continuando con el orden del día, pues como ya sabemos, hoy vamos a abordar un tema de suma relevancia, como es la resiliencia del docente en la sociedad 5.0, un enfoque en inteligencia artificial. Este tema no solo es actual, sino además es crucial
para la evolución de nuestro sistema de educación superior en un mundo que está cada vez más digitalizado. Para enriquecer nuestra comprensión y abrir ese debate sobre el tema, tenemos el privilegio de contar con una conferencia en conjunto de dos destacados ponentes cuyas trayectorias profesionales y académicas son verdaderamente inspiradoras. Primero, permítanme presentar a Jesús Ramón Aranguren Carrera, que es doctor en educación y magíster Salutatorium en biología, mención ecología y profesor de biología y química. Además, posee un postdoctorado en educación ambiental para la sostenibilidad. Investigador en el grupo de investigación Sociedad Sostenible GIS de la Politécnica del Carchi. Investigador en el grupo de etnobiología y estudios bioculturales del doctorado de la Universidad del Cauca, Colombia. Investigador del grupo de ecología humana de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Investigador de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. Sus intereses de investigación incluyen agroecología, educación para la sostenibilidad y etnobiología y estudios bioculturales. Actualmente es investigador y subdirector académico de posgrados de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. También permítanme presentar a Juan Pablo López Goyes, ingeniero en electrónica, automatización y control, magíster en ingeniería de software y sistemas informáticos, actualmente cursando estudios de doctorado en ingeniería informática en la Universidad de Salamanca. Posee un diplomado en educación virtual y otro en cloud computing, además de certificaciones ISO 27001 y peritaje informático. Es coordinador de la subred de inteligencia artificial de Reddit para Ecuador. Pertenece al grupo de investigación en bioinformática, sistemas informáticos inteligentes y tecnología educativa VISITE, de la Universidad de Salamanca, España. Se ha desempeñado como docente de grado, posgrado y educación continua. Actualmente cumple funciones como coordinador de programas de posgrado y es responsable de la unidad de titulación en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y Ecuador. Estimados compañeros docentes e investigadores con una excelentísima trayectoria y experiencia profesional, es para mí dejarlos en esta sala a que nos deleiten con la conferencia Resiliencia del Docente en la Sociedad 5.0, un enfoque en inteligencia artificial. Buenos días a todos. Muchísimas gracias justamente al Instituto de Superior Marta Bucarán por invitarnos a compartir una experiencia que estamos realizando aquí en posgrado y una experiencia de 2 generaciones. De eso vamos a hablar entre un momento. Y darle las gracias a la doctora Dexy por habernos invitado a compartir de nuevo en estos espacios. No es la primera vez que comparto los espacios de ustedes celebrando los años. Este año justamente en forma en línea, por las circunstancias que tenemos en el país de las carreteras y las lluvias, que no nos dieron permiso protegiendo justamente nuestra vida, nuestro señor rector, el doctor Jorge Mina, del cual les manda un fuerte saludo, y de nuestra vicerrectora Teresa Sánchez, y de la directora de posgrado, la doctora Jenny Yambay. Saludo cordial de ellos. Nosotros pertenecemos a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, una universidad de frontera, al norte de Ecuador, al sur de Colombia. Una universidad que justamente conlleva saberes de un lado de Colombia y saberes de Ecuador, que confluyen en una universidad que es la segunda universidad sostenible del país y la ocupa el puesto 220 a nivel internacional. Además de eso, tenemos una oferta de posgrado, de grado primero, una oferta de grado de 16 carreras. Es una universidad que apenas tiene 18 años y 7 años posgrado, una universidad bastante joven, todavía naciente.
tiene 16 carreras de grado y 22 programas de maestría en este momento funcionando y un doctorado en políticas públicas, único para la zona 1 y 2. No quiero olvidarme de saludar también a Tatiana Guerrero, que está aquí de la CENICIP. Un saludo cordial también desde la Politécnica. La universidad como tal es una universidad joven, pujante, con nuevas ideas, con un personal bastante joven, quizás uno, como lo van a ver ahorita en las generaciones, uno de los más viejitos es Jesús, el que le está hablando ahorita. Me hablan de que soy de una generación del papiro, imagínense ustedes, aquí los chicos, pero bueno, ahí vamos andando, aprendiendo todas las tecnologías nuevas, como se van a dar cuenta a lo largo de la presentación que vamos a hacer hoy en la mañana. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Ya conocen un poco nuestra universidad. Pueden entrar a nuestra página web de la universidad y ahí conocerán todas las ofertas que tiene la universidad y todas las investigaciones que hacemos y todo lo que conlleva una universidad de frontera, una universidad transfronteriza con convenios internacionales, no solamente en Colombia, sino en los países latinoamericanos y en Europa. Entonces vamos a iniciar la conferencia presentándonos. Y aquí está, presentándonos a las dos personas que tenemos aquí. Son dos generaciones. Yo soy de la generación, está mi foto, de la generación de Baby Boomer. Por eso está en blanco y negro. Eso lo hizo justamente a propósito Juan Pablo, diciendo que todavía no existía la televisión a color. Y es verdad, apenas cuando yo tenía 7 años cuando aparece la televisión a color. Entonces yo nazco todavía con una televisión en blanco y negro, fotografías que eran instantáneas, etcétera. Toda una generación pero esta generación ha transcurrido hasta la época pasando por todos los momentos. Y la otra generación que es la millennial, que forma parte de Juan Pablo, una fotografía, si se dan cuenta, a color y muy retocada, por cierto, si se dan cuenta. Si lo ven aquí en cámara, se dan cuenta que tiene unas cuantas arruguitas que en esa foto no está. Y justamente eso es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Muchas veces cambian rostros nuestros y en este caso entonces, hay dos generaciones encontradas para presentarles hoy esta conferencia donde van a ver la evolución justamente en la tecnología, pero en la educación. Por eso hablamos que es una resiliencia en este momento hasta llegar hasta la 5.0. Yo tengo una generación, pertenezco a la generación que vivimos la 2.0 muchísimo y estamos viviendo la 4. Vivimos ya la 4.0 y estamos transitando justamente hacia la parte de la generación 5.0. Entonces ahí tenemos lo diferente. Por eso que me dicen el baby aquí en la universidad, porque pertenezco a esa generación. Me encanta de paso. Ok, vamos a hacer lo siguiente ahora. Todos van a escanear ese QR que está allí y van a responder. Tenemos 2 minutos para hacerlo. Y al final de la conferencia vamos a ver cuáles son los resultados de ese Mentimeter que tenemos allí en pantalla. Vamos a usar la tecnología en la conferencia, aunque estamos utilizándola ya con una conferencia en línea. Entonces, todos a escanear el QR. 2 minuticos tenemos. Bueno, sí, para acotar, buenos días con todos. Un saludo a la magíster rectora de la institución y también a la representante de CENESID. Tal vez para acotar, ¿no? Jesús dice que pertenece a la época del papiro. A veces decimos que es de la prehistoria, en realidad, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se han presentado y que todo este proceso de aprendizaje confluye, ¿no? Confluye entre las generaciones y que es una interacción realmente interesante de cómo se comparten experiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje anteriormente, lo tradicional, con lo actual, y cómo se da esa combinación interesante para llegar a la resiliencia. Bueno, esperamos que ya estén escaneando el código QR, nos dejen su respuesta muy corta de ese pensamiento que les hemos dejado. Es una reflexión respecto a lo que es las implicaciones de la IA, ¿no? Pueden ser para la parte ética, la parte tecnológica, la parte incluso de desarrollo de tareas. Bueno, como ustedes lo perciban, está súper bien. Adelante, vamos a esperar unos pocos segundos más y continuamos. Y comenzamos enseguida la conferencia. Bueno, no es conferencia, es un compartir, un conversatorio que vamos a tener con ustedes en línea. Ya empezamos a interactuar con este QR. Y lo vamos a hacer a lo largo de toda la conferencia. Bueno, yo creo que ya todos escanearon el QR. Vamos a continuar. Bueno, tenemos este caso desde la época de la era de la silla. Vamos a ir hacia la era digital.
Apareció cuando los primeros escritos, justamente aparece la utilización de la piedra y la arcilla para escribir, como aparece en la lámina. No soy de esa época, por si acaso, aunque ellos dicen que soy de la prehistoria. Por eso a veces me dicen tiranosaurio rex. Pero luego aparece, después de la arcilla y esa escritura, como la que vemos ahí en piedra y arcilla, aparece calamus. Y calamus aparece con el uso del papiro. Y esto se universalizó, construido ese papiro a partir de ciertas plantas a nivel de Europa. Entonces era la manera ya de comunicarse también, ya no solamente con la escritura en piedra o esos símbolos en piedra, sino la tecnología avanza entonces y aparece el papiro. Y como un medio para la comunicación, es una nueva tecnología en esa época. Posteriormente, los chinos avanzan en la tecnología y empiezan a utilizar los rollos de bambú para la escritura. Muchas de sus historias están escritas justamente en estos rollos de material vegetal también, que avanzó en la tecnología de justamente de la edad de piedra a un papel que era el papiro, a luego los rollos de papiro, de bambú, que serán utilizados para escribir su historia y mantener viva la cultura de ese grupo humano. Posteriormente, quitar esto, Pablo, para que se pueda ver mejor, aparece la imprenta, pero ya la imprenta con un método mecánico que está destinado justamente a reproducir textos e imágenes sobre papel, que lo seguimos utilizando, no solamente sobre papel, sobre tela, u otros materiales que se fueron utilizados durante la época. La imprenta fue una gran evolución porque ya los materiales ya empezaron a aparecer en las bibliotecas. Las bibliotecas no solamente de la época de los chinos como el bambú o los papiros que aún se conservan, sino ya un material impreso que era factible tener en grandes espacios y se conservaban. Posteriormente a esta aparición, la tecnología avanza y ya aparece después el libro digital, que es el que utilizamos muchísimo nosotros todavía en esta época, a través de las tablets, a través de las computadoras, el celular, muy utilizado ahorita para la lectura de los libros digitales. O sea que hay una pequeña evolución de la escritura y cómo fue transitando la tecnología hasta llegar al libro digital. Pero ¿qué nos está reparando en este momento la historia? Bueno, antes de eso, les voy a contar algo, de un poco de lo que yo viví también a lo largo de este periodo transitador, que yo viví completamente el desarrollo tecnológico. Cuando yo estudiaba bachillerato, lo que se calculaba era con esta regla, la regla de cálculo, que justamente empezó a aparecer a finales del siglo XVII. Aunque no soy del siglo XVII, en mi país de origen, todavía se utilizaba en bachillerato la regla de cálculo. Eran para hacer senos, cosenos, todos los cálculos matemáticos se hacía. Se demoraba aproximadamente 4 meses en aprender a utilizar esa regla de cálculo. Cuando yo entro ya a la universidad, mi primer semestre, aparece la primera calculadora, que es la Epson, que aparece en la 14A, que fue lanzada y fue la gran revolución, porque ya no se tendría que utilizar la regla de cálculo para hacer los cálculos de seno, coseno, tangente, etcétera, sino ya era a través de la calculadora. Y apareció también una impresora pequeñita que ya me podía imprimir los cálculos. Fue un gran avance tecnológico en ese momento, dejar la regla de cálculo, que yo la tengo en mi oficina, en mi país de origen, ya como un recuerdo, como historia. Y empezamos a utilizar ya en la universidad ya las calculadoras, que muchos docentes se negaban a usarlas en clase, porque decían que uno tenía todavía que aprender a llenar las pizarras en matemáticas, justamente en la ciencia de la matemática, de algoritmos, de fórmulas, para poder ya hacer un cálculo. Entonces eran pizarras y pizarras que se llenaban y les hacían a uno hacerlo. Cuando ya existía la calculadora y la gente se negaba, justamente los profesores, que nosotros utilizáramos calculadoras en clase. Tal cual parece con lo que está apareciendo ahorita con el celular y toda la inteligencia artificial que podemos utilizar, que nos negamos que nuestros estudiantes lo utilicen en clase, muchos de nuestros docentes. Posteriormente aparece casi simultáneamente, en 1980, un nuevo reloj, un reloj que era una calculadora también, una calculadora que me permitía ya hacer los cálculos desde el reloj. Entonces, un gran avance también tecnológico para ese momento. Cuando yo entro a la maestría en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, aparecen las grandes ya computadoras, pero las computadoras que eran con perforación de tarjetas. Se perforaban las tarjetas, se era todo un trabajo, eran los datos que se obtenían de campo, yo soy ecólogo, y con los datos de campo se llevaban a esa computadora, se perforaban las tarjetas y se corría
en computadoras como lo que está aquí en pantalla. Ellos sacaban, eran cajas de papel con una serie de puntos en el cual uno tenía que interpretar qué significaba ese punto y cada uno de ellos para poder analizar los resultados que se traían de campo. Pero era un gran avance tener esto ya. Se demoraba uno aproximadamente entre 4 y 5 meses hacer todo el proceso de los datos de un trabajo de campo en un área, por ejemplo, de un bosque. Posteriormente, aparece una computadora ya de mesa. Una computadora de mesa en los años 1976 que era reconocida como la manzana, denominado Apple I, que además utilizaba un disco como este, que era un disco flexible, pero ya se almacenaba ya la información de manera diferente. Ya no era esa gran computadora, como ustedes vieron anteriormente, donde había que perforar tarjetas, sino había un disco ya flexible, muchos de ustedes recordarán, porque no creo que sea lo único que soy el baby aquí en esta conferencia, y luego aparecieron los discos 3/4, como el azul que está acá, que guardaba ya mayor cantidad de información para otro tipo también de computadoras que fueron apareciendo a medida que la tecnología fue evolucionando y que cada vez en la educación se incorporaba este material. Aparecen también los celulares. Esos celulares que lo llamaban al comienzo, que eran unos bloques, como los que están acá, hasta llegar a los que tenemos actualmente. En este momento, ya la comunicación se hizo más efectiva y había ya un correo que se podía utilizar también a través de la computadora con la que vamos a ver ahorita, que era blanco y negro, o sea, el fondo negro y las letras blancas, y había una serie, un correo ya se podía utilizar, pero no era justamente a lo que tenemos ahorita, era con poco espacio de capacidad también. Luego aparece el Smart el Info de 2007. Y aquí aparece algo interesante. Aparece ya lo que es la inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial en educación. Ya podemos utilizar la realidad virtual, que es fíjense que estoy haciendo grandes saltos. No todo a una línea continua, sino grandes saltos, porque si no me llevaría mucho tiempo la conferencia. Es para entender cómo hubo esa revolución tecnológica a lo largo del tiempo y de dónde estamos ahorita. Pasamos a esta época donde tenemos la realidad virtual, que todavía sigue siendo 4.0 y algunas veces 2.0, y ya podemos trabajar con educación desde los celulares. Pero, ¿a dónde vamos? ¿Será que vamos o ya estamos? Ya una realidad virtual, con los lentes de la realidad virtual, computadoras, celulares, todo junto, para poder entender la educación también, la educación matemática, la educación de historia, la educación en biología, los simuladores ya en los centros, por ejemplo, de salud, de aquí de la universidad, y hay los simuladores donde hay los cuerpos humanos, podemos girarlos y ver cuáles enfermedades se pueden producir, cuáles serían las reacciones. O en la parte de psicología, ya hay robots en los cuales los estudiantes, la profesora los programa para poder enseñarles a un individuo el caso de un esquizofrénico, cómo actúa un esquizofrénico y cuál debería ser la reacción de los estudiantes. O sea, hay una evolución tecnológica en la educación que no la paran ya. Y esa inteligencia artificial ya está entre nosotros. ¿Y qué debemos hacer? ¿Cómo la vamos a utilizar? Vamos a ser resilientes justamente a toda esta revolución que tenemos ahorita en la era digital. Habría que preguntarnos, ¿dónde estamos cada uno de nosotros en esa historia que yo acabo de presentar hasta llegar justamente desde la arcilla a la era digital con la fotografía que tenemos en este momento en pantalla? Vamos a ver ahora esta caricatura, que creo que expresa un poco lo que yo vengo diciendo. Dice el docente, a ver, ¿saben ustedes esto de las nuevas tecnologías y las pizarras digitales, como la que yo tengo ahorita aquí en pantalla? No va conmigo, así que si no les importa, yo haré la clase como siempre, con tiza y pizarra. El profesor tradicional, pero ¿qué le dice al estudiante? Profe, ¿qué es una tiza? Entonces fíjense lo que le contesta el profesor. Lo busca en Google, no te cobre. Es decir, que un docente que está reacio, justamente, no está resiliente a utilizar la inteligencia artificial, a utilizar los mecanismos que existen, los medios que existen ahorita, que se pueden utilizar en clase. Desde un celular, una tablet, una computadora, todos los lentes estos de 3D que están actualmente en el mercado y que ya se construyen también en clase para poderlos utilizar. Entonces, ¿queremos ser un docente que está aquí? Me preguntaría. Entonces, ese docente
Es el que utiliza métodos de comunicación y enseñanza que crea horizonte para transformar las políticas y prácticas en función de un desarrollo profesional. Ese es el docente que queremos, ese docente o ese maestro de la era digital. Además, es un líder político y social, pero además tiene que integrar la tecnología y los numerosos soportes del campo académico que existen en la actualidad para dar una educación diferente y que tenemos a un estudiante que a veces llega más informado que nosotros, que lo que nosotros podemos dar en clase. Y teniendo la herramienta para utilizarla en clase, somos resilientes a su uso. Ese maestro de la era digital debe también utilizar la civicultura, en que los docentes se presenten como líderes educativos y guías de la nueva enseñanza digital. Es el reto, ese es el reto que tenemos todos en este momento. Llegar a una enseñanza digital, como la que está en pantalla. Entonces, ese maestro, además, justamente la época del COVID-19, cuando hubo toda esa revolución que había que dar ya clases en línea y no estábamos preparados y simplemente lo que hicimos era una serie de presentaciones en PowerPoint o cualquier otra herramienta y lo que hacíamos era repetir lo que hacíamos en el aula de clase. Y eso no es una enseñanza en línea, una enseñanza virtual, es la enseñanza tradicional siguiendo siendo docente. Y eso ocurrió durante la época del COVID-19, pero sin embargo un gran salto, como aparece en la primera parte de esta lámina, donde tenemos al docente y hay una brecha y la parte digital, la parte de todos los medios de comunicación a través, en este caso lo representa una computadora. Y que esa brecha cada vez se acrecentaba más. Y esa brecha hay que irla cerrando en este momento. ¿Y cómo la podemos cerrar? Justamente a través de un maestro digital que utiliza esa tecnología y la comunicación que es además local. Es decir, a nivel mundial podemos comunicarnos con el resto. Pero en este momento nosotros, por ejemplo, acabamos de ganar un proyecto con la Unión Europea donde participamos 10 universidades a nivel internacional y una ONG. ¿Qué implica eso? Que la conexión a través de la era digital nos está haciendo la facilidad de armar proyectos de esta naturaleza de investigación, como el que acabamos de ganar hace 15 días. Y justamente nosotros estamos envueltos en crear un maestro, un docente de la era digital que permita no solamente dar clases, sino que permita también hacer investigación con la era digital en la cual estamos viviendo. No olvidando nunca de la inteligencia artificial, que es la que está en este momento. Además de eso, podemos ver esta gráfica, cómo ha sido ese desarrollo. Del lado de la eje de las Y tenemos el grado de culturización y en el eje de las X tendríamos el grado de la civicultura. Y hay una flecha que indica el desarrollo civicultural, empezando por el acceso de las TIC, que fue lo primero que apareció. Teníamos acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Luego aparece el uso masivo de estas TIC para posteriormente tenía que haber una apropiación, no solamente de nuestros estudiantes, sino tiene que haber de nuestros docentes de esa tecnología y que además abordaba todos los aspectos sociales de los grupos humanos, para que hubiese un empoderamiento en las TIC posteriormente, que existe. Ya hay un empoderamiento de la tecnología de la información y la comunicación en la sociedad. Nosotros lo vemos constantemente cuando viajamos en un autobús, en un avión, que la gente no deja de usar. Ya se puede usar los celulares en los aviones. No deja de usar un celular, una computadora, una tabla en cualquier lado donde estemos. En el supermercado, en los buses, en la calle. Estamos utilizando constantemente la tecnología. Justamente estamos empoderados entonces con la tecnología de la información y de la comunicación. Y estamos justamente en el momento de la innovación social para el desarrollo humano a través de la inteligencia artificial, a través de la robótica, a través de todo lo que nos está ocurriendo en este momento, que están diciendo que hasta el docente puede ser sustituido por un robot. Yo les dejo la pregunta ahí para discutirla al final. ¿Será que nosotros podemos ser sustituidos por la parte robótica? ¿O la parte robótica podrá ser un apoyo para nosotros en el aula de clase? Es una pregunta que se está haciendo. Hay muchísimos artículos en ese sentido en este momento. Entonces, ¿hacia dónde vamos ahorita? No sabemos, pero ahorita estamos en la innovación social del desarrollo humano. Ahora, ese maestro digital debe integrar la tecnología como un recurso para la enseñanza. Lo hemos repitiendo en varias oportunidades para la obtención del aprendizaje de sus estudiantes. O sea que la enseñanza tiene que estar utilizando la inteligencia artificial para lograr el aprendizaje del estudiante. ¿Qué llevaría a eso? A una formación de un docente con manejo reflexivo,
utilizando la teoría del constructivismo, la teoría educativa, pero además de eso, la teoría del cognitivismo de Simon, que aparece en el año 2010, como vamos a ver más adelante, una teoría totalmente nueva en el cual se involucra ya las tecnologías con las otras teorías, el constructivismo, el cognitivismo, el conectivismo, etc. Vamos a ver la caricatura de Tonucci. Dice lo que dice Tonucci. Estimado maestro, con estos nuevos programas se acaba la era de las tablas, de los pupitres en fila y de las clases escálares. Y le dice a los estudiantes, repitan conmigo, se acaba la era. Entonces, ese es el docente que queremos. Un docente que lo que hace es repetir a los estudiantes, y ya los estudiantes con la nueva tecnología no van a ser simples repetidores de una información que tenemos en clase. Ellos pueden estar mucho más informados que nosotros, casi siempre. ¿Por qué? Porque ellos están usando toda una tecnología ya que está en los laboratorios de ciencia, está en el aula de clase, está en el campo con las estaciones meteorológicas, están los robóticos en la parte agrícola ya para la siembra, la cosecha, y hay un avance tecnológico que tenemos que adaptarnos a ello. No podemos, hay dos maneras, o nos adaptamos, hay tres cosas que podemos hacer. O nos adaptamos, o morimos, o emigramos, que va a ser bien difícil porque nos podríamos quedar en el tiempo y ahí sí es verdad que es complicado. Entonces, la única manera que tenemos es la adaptación. Entonces, ¿cuál es la teoría del cognitivismo que le acabo de hablar? Estamos actualmente en la era digital, una de las teorías educativas más actuales que tenemos y que justamente es la manera en que aprendemos en la sociedad digital en la que nos encontramos para la creación de conexiones, para la teoría del caos, la teoría de la complejidad. Es básicamente aquí, también como hablamos de la teoría del caos, de las redes, de la complejidad y la autoorganización en este momento. Si vemos la gráfica que tenemos acá, podemos decir entonces que durante el cognitivismo, con esa teoría tenemos un aprendizaje que es bidireccional, es decir, ambos aprendemos, estudiante y docente juntos, él me enseña, yo le enseño, porque hay toda una experiencia compartida de los hechos que ocurren en la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo, y ellos tienen una información, muchas veces, te digo, mucho más que el docente que se para frente a un aula. Además, tenemos que considerar teorías de aprendizaje de la era digital, como es el caso del cognitivismo, basado también fundamentado. Este cognitivismo no es una teoría aislada, sino que está integrada a la teoría del conductismo, a la teoría del cognitivismo y a la teoría del constructivismo. Son las bases de él. Fue creada por Simon en el año 2010 y es una forma de abordar entonces el aprendizaje en nuestras aulas de clase. Los invito a buscarlas, toda la información que hay ahorita. Hay muchísima información en Internet sobre la teoría del cognitivismo. Y sería interesante que le dieran a Simons. Simons es el creador, y ahí partió todo, y después todos los seguidores que hay de esta corriente. Entre eso estamos Juan Pablo y yo, siguiendo la teoría del cognitivismo como una de las teorías transversales para todas las maestrías que tenemos en línea, presenciales y semipresenciales, y el doctorado en políticas públicas que tiene nuestra universidad. Entonces, esa teoría es un modelo donde el aprendizaje no es una actividad individual, sino un continuo proceso de construcción de redes. Yo me puedo conectar ahorita desde acá con un estudiante en España, en Alemania, en Suiza. Por eso piensen los traductores ahorita. Los traductores me traducen de ruso, japonés e inglés al español, tranquilamente a través de la inteligencia artificial. O sea, es decir, que yo puedo conversar con alguien en Rusia, él me habla en ruso, y la inteligencia artificial inmediatamente me hace la traducción en mi idioma y yo le hablo en español y le hace la traducción en. Entonces hay una conectividad a nivel de las redes, a nivel mundial, y yo me conecto con el proyecto que yo les acabo de decir, con 10 universidades a nivel del mundo. Es decir, entonces hay un continuo proceso entonces de construcción de esas redes de docentes, de investigadores, de estudiantes en toda la sociedad. Porque aprender es el equivalente a abrir una puerta a una forma de percibir y conocer los hechos que ocurren alrededor de nosotros. Ahora, ¿cómo debe ser ese maestro digital? ¿Es el que regala el aprendizaje por repetición? Pregunto. ¿Investiga y produce conocimiento? ¿Se encuentra la vanguardia científica y tecnológica? ¿Cuáles de estas tres características consideran ustedes que debería ser? Entonces, vamos a ver un poco esta caricatura y un poco lo que está en la pantalla también. Entonces, enseñar y aprender en esta era digital. ¿Qué significa? En esa era puede definirse como un aprendizaje diverso, interdisciplinario, transdisciplinario, desordenado, porque trabajamos con la teoría de la complejidad de Moreau.
Además de eso, el conocimiento en red se basa en la co-creación. El conocimiento se construye, y ahí estaríamos la teoría del constructivismo, entre ese estudiante y el docente. Es entre todos los estudiantes también, porque hay una red entre ellos, constantemente. Lo que implica un cambio entonces de mentalidad y actitud, no del estudiante, de nosotros como docentes. Somos los que tenemos que cambiar esa actitud en buscar justamente un aprendizaje en red, en la co-creación del conocimiento, para pasar de meros consumidores de conocimiento y de esos contenidos a elaborados por otras personas, de ser expertos y aficionados a los propios co-creadores de conocimiento. Nosotros podemos crear el conocimiento con nuestros estudiantes, aunque ya ha sido construido, pero puede ser discutido y ir avanzando y co-crear nuevos conocimientos con nuestros educados. Vamos a ver esta caricatura. Dice, hay que ir con los tiempos. Segundo C, cada época tiene sus recursos y sus herramientas. ¿Cuántos de nosotros nos parecemos a él? Y no podemos estar siendo siempre lo mismo. Hay que modernizarse, dice el docente. Estamos en plena eclosión de lo digital y hay que aprovecharlo en la clase. Dice ya la afirmación que me hace ese docente. Y dice a los estudiantes del docente, a ver, abrimos el ultra portátil para la página 74, a la orden, profesor. Entonces ahí hay una mezcla de cosas que es interesante analizar. Seguimos siendo, abrimos la página 74. Hay un conductismo total ahí. ¿Y qué tiene esa página 74? Es una lectura. ¿Qué es lo que había allí? ¿O es una interacción para la co-creación de conocimiento? Y justamente yo quiero presentar esta lámina porque este es el docente de la época de la 2.0, de toda esa evolución. Y en ese momento ya nos pedía, yo pasé por esto, yo hasta no hace mucho era un docente y todavía considero que soy mucho de esta parte, docente del 2.0. Tenía acceso a internet, creatividad y sociabilidad, tenía gestor de información, tenía pedagogía del pensamiento, tenía entornos de aprendizaje y un kit de competencia para el siglo XXI que nos estaban dando con una serie de herramientas y estrategias digitales para construir un nuevo paradigma que era la educación en línea. Estaba comenzando a construirse la educación en línea. Yo paso por esto, pero no me podía quedar en la generación que utilizaba el 2.0. Aunque soy de la generación baby, yo llego a esto y tenía que continuar. Y además llego aquí con Juan Pablo, que ya no estaba en la 2.0. Cuando yo llego aquí a la universidad, a la Politécnica del Carchi, así casi ya para 4 años, ya Juan Pablo estaba en la 4.0. Entonces se podrá imaginar el choque de las generaciones. Entonces, ¿cuál es ese tránsito de lo que yo les estoy hablando con Juan Pablo en este caso? Con su fotografía ahí totalmente acomodadita, pero bueno, ese tránsito hacia el docente de la era digital. Debe haber docentes y estudiantes inmersos en un mundo digitalizado. Eso es lo primero que tenemos que tener. Nosotros tenemos que introducirnos en ese mundo. Ser autorreflexivo del quehacer docente y sobre el uso de las herramientas de la tecnología de la información y de la comunicación. ¿Cómo la vamos a utilizar en clase? La parte ética es muy importante. Pero además de eso, se adecua a los nuevos contextos, generando escenarios donde las tecnologías sean el medio y no el fin educativo. Es el medio para enseñar, pero no debe ser el fin educativo de los logros de aprendizaje que yo quiero tener con ese estudiante. Debe asumir métodos activos en que la tecnología medie como herramienta de aprendizaje de los estudiantes. La tecnología entonces es mediadora para la co-creación de ese conocimiento entre docente y estudiante, pero no el fin último. Ese docente además debe ser un promotor del aprendizaje, orientado y construyendo didácticas encaminadas a motivar el aprendizaje de los estudiantes, crear nuevas estrategias metodológicas o estrategias didácticas. Por eso nosotros tenemos ahorita una maestría que ya va por la 5ª corte, que es la maestría en Educación, Tecnología e Información, con 56 personas cada vez, que es el máximo que podemos atender. Siempre está masiva esa maestría, porque es el uso de la tecnología y la innovación en la educación. Cómo utilizar las herramientas de la inteligencia artificial para enseñar, utilizarlas en clase. Llegar a ese proceso de enseñanza-aprendizaje que tanto hablamos los docentes. Además de eso, ser activo, irte a la participación, facilitador y flexible y sobre todo humanizado. Es decir, que nuestros modelos educativos deben ser humanistas, humanizados totalmente.
El modelo de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi es un modelo humanista, donde lo principal es el ser humano, en todos sus ámbitos. Por eso la sostenibilidad es para nosotros un eje transversal en todas las actividades que realiza la universidad. Por eso estamos en el puesto segundo a nivel de país y ocupamos el puesto 220, si recuerdo, el ranking de Green. Pero además de eso, debe ser innovador, considerar las particularidades de la sociedad articulada en la red, esa articulación que podemos hacer no solamente a nivel de país, sino a nivel del mundo, y a los nativos digitales. Es bien importante, tenemos un estudiante que es un nativo digital. Nosotros no somos nativos digitales, ellos sí. Ya nacen, como dicen en los cómics, nacen como el chip de la digitalidad. Mientras que nosotros hemos tenido que transitar y aprender hacia ello. Por eso hablamos que es un tránsito de ese docente, que quizás era baby, o X, o Y, cualquiera de las generaciones, para llegar a una era digital. Entonces, y al mercado laboral. Tenemos que prepararlo para un mercado laboral que es diferente, que es el uso de la inteligencia artificial en todas las áreas de conocimiento, en salud, en agricultura, en comunicación, en todas las áreas. Preparar entonces a los estudiantes para una vida digital, una sociedad digital que es la que estamos viviendo en la actualidad. Vamos a ver ahora un video de un niño. ¿Nos confirman, por favor, si se escucha tal vez? Muy bajito. Vale, voy a compartir el audio. Me parece que lo compartí mal hace un momento. Que ya lo vamos a acomodar, es para que ustedes vean este niño. Es un niño que no pasa de 9 a 10 años y lo van a ver cómo vive su era digital. Ya él es un nativo digital y si nosotros no nos enfocamos hacia un individuo, un educando de esa naturaleza, ¿cómo vamos a ser como docentes si no somos maestros ya de la era digital? Me encanta, hablo más de maestro que docente. Maestro para mí es lo máximo que puede llegar cualquier docente. Me avisa, Juan Pablo. Sí. Ya le vamos a conectar el audio para que lo escuchen. Es interesante no solamente leer lo escrito que está lo que él va diciendo, sino oírlo, cómo se expresa él en esta era digital, siendo un nativo digital, y cómo prepara ya. Entonces, vamos a oír. A ver, vamos a ver si nos escuchan, por favor. Vamos a reproducir este video. En este caso nosotros hicimos 3 videojuegos, hicimos un juego de fútbol, de Pokémon, estilo Mario. Ahorita estamos en el desarrollo de un juego de run. Estos todos juegos son troll. Ahorita, el Circle Collider, Bots Collider y Circle Collider. ¿Para qué creen que sirve el Bots Collider? Es una caja de colisión, es el impacto que tú tienes frente a un objeto. Pero ahora, ¿tú le puedes colocar a ese círculo un Bots Collider? No. ¿Por qué? Porque no tendría la misma física. No se movería así en círculo que rueda, sino que no tendrá física y se movería derecho. En cambio, con el Circle Collider sí rodaría. Este serían los assets, todo donde tú guardas, sprites, donde tú guardas las escenas. Es recomendable, como está aquí, tener carpetas para el orden, porque en los videojuegos se respeta mucho el orden. Aquí tienen los nombres de los programadores, las animaciones, los audios, se le puede colocar todo. Las escenas, es obvio, ¿no? Son las escenas. Esta es la primera escena, que sería el menú. Es un menú sencillo porque se hizo en 10 minutos aproximadamente. Después estaría la segunda escena, que sería la de los videojuegos, que realmente son como 5 escenas con todos los videojuegos de todos. Y por último, la escena de ganador. Es una pantalla de ganar. Como pueden ver, es el nivel 1. De que sea sencillo no es tan fácil. Que en el momento de la programación se prueban los juegos, si está funcionando la tecla. El segundo nivel es elaborado por él. El primero es el del profesor. Un juego relativamente troll. Y estos son los sprites. Los sprites son las animaciones y el arte elaborado por mí. Según el más difícil, se puede ver que a pesar de todo es demasiado troll. El último sería el modo extra, dado por Sebastián. Vamos a hacer que ustedes prueben el juego y lo evalúen. ¿Quién quiere empezar?
Entonces, como se dan cuenta, en el video tenemos un chico programador ya. Y si vemos en Instagram, en cualquiera de las redes sociales, ya están buscando niños, las diferentes empresas a nivel mundial, la Apple, la Google, cualquiera de ellas, la Facebook, está buscando ya niños para prepararlos ya como programadores. Constantemente sale la promoción, niños de 15, 12, 13 años que puedan ser programadores. Ya los niños están en esta era digital. Nosotros entonces, ¿dónde nos vamos a quedar? Nos quedamos en la época de la generación baby, la X y la Y, o nos vamos hacia la millennial y mucho más allá ahorita, porque ya se está quedando atrasado, de paso, les digo. El otro día en una conferencia, yo usaba mi control fácilmente y a él le costó usar el control. Y entonces yo le dije, esa es la nueva generación. Entonces, para que ustedes se den cuenta que también hay una evolución de ellos, ¿no? No solamente de la mía. Ok, tenemos ahora otro QR. Vamos a escanear este QR y vamos también a leer lo que está allí y vamos a responder a lo que nos preguntan. Unos 2 minutitos. Sí, en este QR específicamente lo que vamos a revisar es el tema ya de lo que son las competencias, ¿no? Vamos a responderlo de manera general, es una votación, me parece. Y bueno, invitados todos a escanear este código QR, ¿no? Vamos utilizando también la tecnología en este conversatorio que hemos generado el día de hoy sobre lo que es la resiliencia y la sociedad 5.0. El QR está en todo, ¿viste? Uno va a un supermercado y los productos tienen QR para ir a las páginas web de los productos o hasta para poner una denuncia, los QR, las inscripciones para ir a un concierto, aparece un QR, para asistir a un congreso nos aparece un QR para la inscripción. Entonces ya está socializado. Y yo creo que entre poco que se va a quedar atrás y van a aparecer nuevas formas, mucho más rápidas, mucho más dinámica, que nos va a poder ayudar a usar más la inteligencia artificial, como vamos a ver dentro de un rato con la generación que llaman de millennial, dicen por ahí. Okay. Ya creo que todos ya pudieron escanear el QR. Entonces, justamente yo llego hasta aquí, a esa transición a nivel de la sociedad y la tecnología. Es una evolución del ser humano, pero en la parte superior está la evolución tecnológica, desde la aparición del fuego, la rueda, etcétera, hasta llegar a la actualidad. Y esa actualidad va a ser una realidad totalmente aumentada, una realidad virtual. Ya los hologramas se quedaron atrás, ya hay muchísimo la parte robótica avanzando. Y fíjense la evolución de los seres humanos. Ya desde un individuo con su tablet a una parte robótica, y la robótica será que desaparece, pero nunca va a poder sustituir al ser humano. Lo tenemos acá, al ser humano ya al final, pero, por cierto, ayer leía una noticia en una revista científica española, donde hablaba ya que ya está el niño que va a durar 1000 años. Que ya está descubierto como la longevidad de la vida a través de la inteligencia artificial. Entonces hay toda una serie de procesos que se están llevando a cabo, que ya no, si estamos contentos porque llegamos, hay gente que llega a 120, 130 años, ya se está hablando de individuos que ya están naciendo con la nueva tecnología de la inteligencia artificial, que la expectativa de vida podría ser entre 900 y 1000 años. Entonces fíjense toda la evolución tecnológica que estamos llevando a cabo. Y nosotros, ¿dónde vamos a estar? ¿Dónde nos quedamos en esta parte de aquí arriba? ¿Dónde nos ubicamos en este momento? ¿En la 2.0? ¿En la 4.0? Que he llegado yo hasta aquí. Y ahora sí le doy el paso a la generación del millennial, para que les explique un poco y les haga comprender a veces que nosotros tenemos que llegar a las... O sea, yo estoy en el tránsito con... Yo le he hecho mucha broma aquí a mi compañero, nuestro docente, investigador, de las dos generaciones, pero constantemente estoy aprendiendo de él, porque no me puedo quedar sin llegar a la generación 5.0. Yo estoy ahorita entre una etapa de transición de 2.0 a 4.0 todavía, pero debo ir caminando, transitando a la 5.0. Y aunque ustedes no lo crean, este señor que les está hablando, que es la generación de los babies, ya tiene 71 años. Y a los 71 años sigo aprendiendo. A una generación que todavía no llega a los 40. Adelante, Juan Pablo. Ahora le doy el derecho de palabra a Juan Pablo. Muy bien, muchas gracias, profesor Jesús, por esta introducción, ¿no? Y específicamente el tema generacional
muchos autores lo abordan de diferentes maneras, ¿no? Hoy traemos esta temática, transición a una sociedad tecnológica, digamos, equitativa, por así decirlo, y sostenible. Sin embargo, es importante mencionar que estos autores hablan ya del metahumanismo, la transhumanidad. Yuval Noah, en su libro De animales a dioses, promueve lo que es el Homo Deus, y específicamente se relaciona con lo que mencionó ya Jesús hace un momento. Esa transición del ser humano con apoyo de la tecnología, sin embargo, dejando de lado esa humanidad. Entonces, en muchas ocasiones, esta tecnología lo que busca es promover ciertos avances, desarrollos, sin embargo, se deja de lado la parte humana. Entonces, vamos a abordar un poco también cómo nosotros, desde nuestro modelo educativo, consideramos la parte humana, ¿no? Nos centramos en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiante. Y bueno, ya avanzando aquí, en particular, todos se preguntarán, ¿y qué es la sociedad 5.0? ¿no? Lo hemos presentado desde el momento, hemos hecho una transición con Jesús desde la prehistoria, como yo siempre le menciono, hacia la era actual, pero en realidad el aprendizaje es mutuo, ¿no? Él menciona que aprende de mí, yo aprendo bastante de él, y creemos que esa integración entre generaciones es muy interesante. Otros autores incluso están en contra de hablar de generaciones, ¿no? X, Y, Z, millennial, etcétera, ya que el proceso de la evolución del ser humano ha pasado de un Homo sapiens y, bueno, todo esto no lo vamos a debatir el día de hoy, sino que lo vamos a enfocar en la sociedad 5.0, pero desde el punto de vista de la educación. Y ok, aquí en esta diapositiva traigo pues lo que nos dice Google, ¿no? Cuando nosotros buscamos en Google específicamente, nos muestra esta imagen, donde todo el mundo ya se ha globalizado, se ha localizado, se habla de hoy por hoy este término, lo global, traerlo a lo local, y específicamente muchas tecnologías nos permiten estar interconectados. Todo tenemos interconectado a través de dispositivos IoT, y un saludo especial a los estudiantes también del instituto que seguramente utilizan o conocen de estas tecnologías, dispositivos IoT, Smart Grid, sensores, todo esto nos permite tener conectado toda la información. Es por eso que usted tiene un smartwatch y específicamente siempre le está sensando su pulso, le avisa las notificaciones pendientes. Por otro lado, el celular con Alexa le está mencionando cuál es su itinerario. Si usted quiere viajar a algún punto X, le traza la mejor ruta, todo esto con las tecnologías. Bueno, aquí nos dice Google que esta es una representación de lo que es la sociedad 5.0. Hemos generado unas imágenes con inteligencia artificial, con DALL-E 3, en este caso de Microsoft Copilot, y específicamente nos genera esto, ¿no? Algo similar a la primera imagen de que nos da Google. Por cierto, esta imagen de Google fue indexada, forma parte de metadatos de indexaciones de búsqueda de varias personas que contribuyen en la red, ¿no? En la web. Esta imagen fue generada ya por una IA del conocimiento, tal vez de entrenamiento que lo tiene, y bueno, de cierta forma nos da una imagen cercana de cómo se vería una sociedad 5.0. Ya avanzando ahí, por otro lado, tenemos este apartado, ChatGPT. Le pedimos lo mismo, ChatGPT, por favor, genérame una imagen de lo que es la sociedad 5.0, pero ahí algo pasó, ¿no? No sé si de pronto ustedes logran interpretar la imagen. ChatGPT, pues nos entrega una información, digamos, algo sesgada. Y aquí es el primer término que queremos mencionar. El uso de la IA, de momento, generalmente está propensa a ciertos entrenamientos de datos, y puede existir sesgos, ¿no? Algorítmicos, sesgos de datos o sesgos por parte del ser humano, incluso al pedirle una información, una instrucción. Seguramente me equivoqué en pedirle algo, pero eso es lo que me generó, que es la sociedad 5.0. Ok. En general, la sociedad 5.0 desde el punto de vista de la educación aborda ciertos paradigmas, ¿no? Ya mencionamos que la teoría del cognitivismo es la que estamos promoviendo, específicamente esa interconexión de todas las partes del mundo, y hemos traído aquí varias tendencias que se están incorporando ya en lo que es la educación 4.0 y más allá la sociedad 5.0. Tenemos como primer punto la IA generativa. Seguramente muchos de ustedes han utilizado ChatGPT. Les miro por aquí, levanten la mano quien ha utilizado ChatGPT, pues no podemos mentirnos en realidad. Es una herramienta que se ha convertido tal vez en el día a día para algunos, para otras personas una herramienta de consulta. Si alguien dice, no, solo ChatGPT, no, bueno, vamos con Copilot, Perplexity, Gemini, entre otras inteligencias generativas, que lo que hacen es generar, sea un texto, una imagen, un video, y que usted lo puede utilizar como estudiante para generar o mejorar una redacción, no para hacer el ensayo que le envía el profesor, o como docente para mejorar un escrito también, por supuesto, en redacción científica.
Otra de las herramientas que traemos el día de hoy es Data Analyze y Big Data. Son herramientas que se han incorporado en el día a día en el seguimiento académico del docente y que ya están implícitas, ¿no? Existen dashboards como Tableau, Power BI, donde usted puede consultar el rendimiento académico de sus estudiantes. Las mismas plataformas como Moodle nos permiten entregar esta reportería. Tenemos lo que es el metaverso. No sé, levanten la mano si alguien ha ingresado a herramientas o aplicaciones o juegos de realidad virtual, realidad aumentada, como Roblox, como Minecraft, entre otros como tal, donde ustedes tienen un avatar, interactúan con otras personas y es otro mundo, un mundo virtual que también puede ser utilizado en educación. De hecho, si ustedes pueden consultar en internet, existe Minecraft para educación y ustedes pueden aprender a programar directamente jugando a través de gamificación. Tenemos otras estrategias para generar contenidos. El profesor Jesús siempre me molesta que, bueno, tengo una imagen que ha sido retocada, bueno, fue generada de cierta forma con inteligencia artificial y yo le pedí que me genere varios perfiles, ¿no? Un perfil del astronauta, de un ingeniero, de un abogado y pues también la imagen original. Entonces, este tipo de generación de contenido podemos usarlo también en el contexto áulico. Por otro lado, tenemos lo que son herramientas de cloud computing y muchos de ustedes seguramente dicen, no, ya lo tengo en la nube, lo guardo en la nube, lo tengo en iCloud, lo tengo en OneDrive, en Google Drive. Ya esta tecnología es de hace 10 años, por así decirlo, y hoy por hoy recién apenas muchos de nosotros estamos empezando a utilizarla. Tenemos también lo que son ecosistemas inteligentes, que lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, ya avanzando en esta parte, ¿qué promovemos desde la UPEC? Es algo que estamos investigando aquí en posgrado y también a nivel institucional, que es un modelo educativo que ya lo tenemos, es el modelo educativo ecológico contextual. Y en este caso promovemos también algo adicional, que se debe tener como eje estratégico la sostenibilidad, mejora en los procesos, la parte de tecnología, la integración de tecnología para tener un campus inteligente y sostenible. Y por otro lado también lo que es el aspecto social, cultural, ético y humano, que es muy transversal y muy importante y no debemos dejarle de lado. Una institución que solo se dedica a mejorar la parte tecnológica está dejando de lado totalmente la transformación digital. Para nosotros creemos y consideramos que esos aspectos son importantes. ¿Y qué nos permite todo esto? Una vez que se integra en un modelo educativo, lo que vamos a buscar es generar valor y también vamos a buscar generar conocimiento a partir de investigaciones, de vinculación con la sociedad, de las propias actividades en clase con los estudiantes. Ese es nuestro modelo educativo. Les dejo la referencia para que ustedes lo puedan encontrar. Uno de los ejes que consideramos como competencias digitales básicas de los docentes es el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Una aplicación de inteligencia artificial. De manera general lo estamos trabajando, sin embargo ya lo habíamos considerado hace unos 5 años y de momento pues estamos en ese proceso de transición, de aplicación, de implementación. Pero para hablar de inteligencia artificial en la educación, vamos a considerar algunos aspectos. He traído aquí a la mesa el punto importante, que es el primero, que hay que comprender la situación actual. Si las carreras, si nuestra formación es acorde a la situación actual y acorde a las generaciones que se vienen, recordemos el video del niño, ¿no? Un niño de 8, 10 años, de 14 años, que prácticamente ya sabe programar, ¿no? Y en mi caso digo, bueno, magíster en software y tal vez algunas aplicaciones se me complica posiblemente, sin embargo el niño lo hace ver tan fácil y es por eso que las herramientas se han adaptado a diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Vamos a hablar de este tema muy importante, estilos de aprendizaje, cada uno aprende a su necesidad. Otro punto importante, decidir qué IA y qué tecnología en principio usar, ¿no? Si alguien dice, en la institución está prohibido utilizar ChatGPT, Perplexity, bueno, en realidad ya dependerá de cada institución. Nosotros particularmente sí promovemos el uso de la inteligencia artificial, ojo, de una manera adecuada, ética, responsable, ¿no? Los sesgos que ya los hablamos, en algún momento yo le pedí a ChatGPT, prepárame un resumen de mi hoja de vida, y en algún momento me presentó que yo tenía un premio nacional de investigación. ¿Qué más quisiera? No lo tengo, pero pues ChatGPT me lo dio. Entonces, miren, ese tipo de información es la que debemos cuidarnos. Cuando generemos textos en inteligencia generativa, al menos démonos el trabajito de leer lo que está generando, ¿de acuerdo? Bueno, finalmente los modelos educativos con las nuevas tendencias deben asociarse a lo que está actualmente, ¿no? La sociedad 5.0, y es por esto que tal vez UNESCO, a través de IESALC, hay un manual muy interesante, les invito a conocer este manual,
habla de cómo integrar la inteligencia artificial en educación superior. Muy particular, muy interesante el documento. Ya avanzando aquí, hablamos de los sistemas inteligentes. Y estos sistemas inteligentes, vamos a hablar de cómo se ha integrado la IA en educación superior. Bueno, continuamos. Les pido, por favor, puedan escanear este QR. Sí, les dejo este QR de momento, donde presentamos algunas aplicaciones de la IA. Es un mapa que fue generado a inicios del 2024. ¿Sí? Seguramente ahora ya tienen mayor información, pero si ustedes pueden apreciar, existen inteligencias para todos los gustos, para todas las profesiones, para todas las necesidades. Simplemente debemos dar un uso adecuado. Entonces les dejo unos 30 segunditos para que puedan escanear y alguien dirá, bueno, ¿qué aplicaciones de ella he utilizado en mi vida cotidiana, ¿no? Que no sea todo ChatGPT, existen otras herramientas que las voy a presentar ya mismo, que nos permiten hacer investigación, que nos permiten en este caso mejorar la redacción, perdón, hacer una transcripción adecuada, una traducción adecuada, que bueno, son herramientas que nos llevan en el día a día. Bueno, invitados por favor a escanear ese código QR, ya nos falta uno más y al final presentaremos las respuestas, que su apreciación también nos interesa, conocer cómo es su contexto en el tema de la inteligencia artificial. Bueno, y aquí continuando, espero lo hayan escaneado, nuevamente 5 segundos de gracia, por así decirlo. Por favor, lo puedan escanear el código QR. Avanzando, aplicaciones de IA. Ustedes pueden apreciar a la izquierda, son las IA tradicionales, que seguramente ya las están utilizando. Si el profesor les manda un ensayo, el estudiante llega con una super redacción, pero con referencias inventadas. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Y a la derecha tenemos herramientas específicas para hacer investigación. ¿Sí? Las he probado, las he validado, sí, entregan muy buenos resultados. Tenemos en este caso Consensus, tenemos Research Rabbit y también tenemos lo que es Elicit. Son herramientas cuando usted debe hacer un prompt, ya vamos a hablar un poquito de esto. Son herramientas en las que usted ingresa un texto con la instrucción adecuada y le van a devolver las mejores referencias, tal vez de Scopus, de Web of Science, de Scholar, y en realidad es muy interesante porque a veces nos entrega un resumen muy particular, palabras claves, que a veces lo hacen los metabuscadores, ¿no? Sin embargo, créanme que esto optimiza bastante el tiempo al momento de hacer investigación. Bueno, les dejo también para que las puedan de pronto conocer, tomar una captura de pantalla. Ahí las tenemos: Consensus, Research Rabbit y también tenemos lo que sería Elicit, ¿no? De las que conozco y las he probado. Vuelvo y repito, existe un montón, ¿no? Existe un montón. Ahora, aquí para todos es importante cómo se da la interacción. Eso es algo muy importante y existen un montón de teorías que hablan de cómo se da la interacción del humano-máquina. Eso es importante hoy por hoy porque ustedes sin darse cuenta ya interactúan, ¿no? Hola Siri, ¿cómo estás? Hablamos con Alexa, entre otras situaciones, y usted ya interactúa con una máquina, pero específicamente para el tema educativo traemos aquí a colación algunas instrucciones. Y ustedes pueden apreciar aquí el muñequito. ¿Cómo le hablo? ¿Qué le digo a ChatGPT? Hay que decirle señor, hay que decirle usted, hay que decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por otro lado, ¿qué le digo? ¿Sí? ¿Cómo me expreso con una inteligencia artificial? Son temas ya de debate en principio y a veces lo más crítico, ¿no? Yo le pedí algo a una inteligencia y no me está generando lo que yo necesito. Entonces, aquí he traído un caso específico, ChatGPT, porque es el que está en tendencia. Insisto, existen otros, pero que este es el más utilizado según algunos datos de la revista Forbes, que lo hemos revisado en este primer semestre del año. Y bueno, tenemos ChatGPT 4.0. Aquí en el país lo tenemos, pero es pagado. Y Jesús hace un momento hablaba de que existía una brecha digital por el tema de acceso a Internet, ¿no? De hecho, CEPAL, UNESCO indican que hay una brecha muy importante que no se logra cortar, pero ahora tenemos esta brecha, ¿no? Tenemos una brecha que hace referencia a lo que sería la inteligencia artificial. ¿Cuántos países tienen acceso a una inteligencia artificial? En nuestro caso, para Latinoamérica, lamentablemente es pagada, ¿no? Pero resulta que en Estados Unidos es libre. Bueno, son situaciones que se presentan, ¿no? O por otro lado, si yo le pido a una inteligencia artificial que me haga un estudio de cuáles son los mejores estudiantes de una institución para luego acreditarle un premio, pues la inteligencia artificial seguramente hará una selección con unos criterios específicos, dejando de lado la oportunidad de participar a otras personas. Bueno, son temas de sesgos, temas éticos, pero aquí vamos a hacer ya algo más práctico con lo que es ChatGPT.
Y aquí está un ejemplo de cómo me comunico. ChatGPT estrictamente no le interesa que usted le diga buenos días, buenas tardes, que es una comunicación formal que tenemos los seres humanos, por supuesto. A ChatGPT o una inteligencia generativa es importante darle claro las instrucciones. Recordemos que es una interacción humano con una máquina. Entonces, en específico, esta interacción habla de que debe dar un rol, debe darle un objetivo de búsqueda o de generación, el contexto, una restricción y también un formato de salida. Entonces usted le dice, por favor, genérame un párrafo, genérame 3 párrafos, genérame un ensayo, genérame una conclusión. Específicamente, eso es importante que lo puedan considerar. Y aquí está un ejemplo, por favor, si lo pueden hacer, una captura de pantalla que mejor. El rol, usted le puede decir, compórtate como el presidente de la República, compórtate como el rector de mi universidad o mi instituto, compórtate, perdón, como un investigador, compórtate como un programador, compórtate como un técnico en electrónica, ¿sí? Y específicamente, y usted ya le da el rol y toda la información que vaya a generar estará enfocada en esa área de conocimiento o en ese personaje como tal. Por otro lado, le dice, defina su objetivo. ¿Qué quiere que haga? Tiene que ser claro. Si necesito que me investigue sobre la Revolución Francesa, ¿sí? Y contrastarla con la revolución que existió en Latinoamérica, que seguramente tiene algo que ver o capaz no, pero específicamente darle un contexto específico de cuál es el resultado de búsqueda. Por otro lado, establecer las restricciones, ¿sí? Y puede indicarle, genérame una respuesta de 200 palabras, de 500 palabras, de 1500 palabras. Necesito que me lo hagas en una estructura de un informe. Entonces, miren, todo esto es importante aclarar. Y ya avanzando, este sí es el ejemplo que les prometí. Aquí están los roles. Le dice, actúa como un investigador de 10 años en el campo de la tecnología educativa y la IA. Luego le da un contexto y le pide 5 temas de investigación innovadores. Por otro lado, dice, agrega una descripción y finalmente le dice, colócame viñetas, ¿no? Entonces, si usted le es muy específico una IA, le va a entregar una información muy interesante y muy relevante. Avanzamos en esta parte. Nuevamente, por favor, les pido escanear este QR y vamos a hablar un poquito de lo que son los prompts. Un prompt es una entrada, ¿sí? Es una entrada a un sistema de redes neuronales, a un sistema de inteligencia artificial, donde usted le dice las instrucciones, que es lo que vimos hace un momento. Entonces, un prompt es una estructura, ¿no? Es una estructura de un mensaje para comunicarnos con una IA. Este prompt le va a permitir comunicarse con una IA generativa de texto, de imagen. Se le dice, por favor, a Juan Pablo, agrégale un bigote. Seguramente ya no voy a tener una imagen retocada, como lo dice Jesús, sino ya voy a ver un poco más de los 80, tal vez, ¿no? Si yo le pido ese contexto. Entonces, miren, podemos hacer todo este tipo de situaciones, basta con darle un contexto. Este QR es una votación para conocer si usted ha utilizado adecuadamente los prompts. Esta no es la única forma, repito, no es la mejor también, solo que es una buena propuesta que hemos traído el día de hoy. Pues bueno, el prompt prácticamente es cómo me voy a comunicar con la IA, con ChatGPT, con Alexa, ¿no? Alexa es un poco más personalizada, o Siri, ¿no? Porque Alexa, si usted le dice, hola, buenos días, le va a decir, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? El clima es bonito, que te sientas feliz, etcétera, ¿no? Sin embargo, para el tema de texto hay que ser un poco más estrictos, más formales. Y esto es la interacción humano-máquina, que forma parte de lo que es la sociedad 5.0, una sociedad donde todo está interconectado, todo está centrado en el estudiante, sí, específicamente. Existen tendencias que, claro, no se apoyan al centralismo, otras que sí, pero específicamente es una sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Donde cada uno de nosotros dejamos de interactuar tal vez con las personas de nuestra realidad y pasamos a una realidad virtual, ¿no? Es cosas que ya se miran hoy por hoy, donde usted interactúa o conoce personas de otro mundo a partir de avatares, ¿no? Usted conoce una persona que es de Australia, específicamente, que utiliza o sabe jugar un juego X, y le conoce por el avatar, ni siquiera le conoce en realidad si es hombre, si es mujer, etcétera, ¿no? ¿Qué edad tiene? Sin embargo, esto ya se ha quitado en esta realidad virtual. Avanzando, ya los ecosistemas inteligentes. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo me entiende la inteligencia artificial? Eso es gracias al machine learning o aprendizaje automático que lo hemos traído ahí. Y les voy a hacer una símil, tal vez por ahí. Cuando ustedes en la escuelita, y recuerden por favor, cuando estábamos en la escuelita, el profesor nos decía, este gráfico es de una vaca o de una gallina. Ok, ustedes, esto es una vaca. ¿Qué tenía la vaca? 4 patas, pues tenía sus manchitas y demás.
pero usted evolucionó ese conocimiento en el transcurso de su formación, del tiempo, y ya puede diferenciar que una vaquita tiene manchas negras, cafés, grises, tiene los cachos, que algunas vacas sirven para carne, otras para leche. Bueno, diferentes situaciones, todo eso lo adquirió y lo puede diferenciar a través de la visualización. ¿Qué fue un aprendizaje? Usted tal vez no sabe cómo lo aprendió, pero lo aprendió, ¿verdad? Lo mismo pasa con las máquinas, específicamente les damos instrucciones, ellas aprenden específicamente y en función de esto se da el aprendizaje de máquina, que prácticamente son algoritmos, modelos que han sido entrenados, cargados y que básicamente me permiten mejorar o realizar una actividad. Avanzando ya en esta parte, traemos algo muy puntual, que es el procesamiento del lenguaje natural. Este procesamiento del lenguaje natural, ustedes se preguntarán, para que Siri me entienda, para que ChatGPT me entienda, toda esa conversación que tenemos se genera a partir de ceros y unos. La máquina lamentablemente no se entiende así, una cadena de ceros y unos. Es decir, el hola, buenos días, ¿cómo estás Siri o Alexa? Representa una cadena, un montón de ceros y unos que son entendidos por la máquina, y esto es lo que se le conoce como el procesamiento del lenguaje natural. Sí, específicamente es un lenguaje que lo entiende la máquina para darnos una respuesta o la respuesta adecuada a nosotros. ¿O no le ha pasado tal vez que usted le dice, por favor, Alexa, necesito que me reproduzcas tal canción en Spotify, y le reproduce en YouTube o lo reproduce de otro artista? Entonces son cosas de cómo nos expresamos con una inteligencia artificial o con las máquinas específicamente. Aquí les traemos ya una propuesta que estamos investigando acá en la Politécnica del Carchi, que es sobre los sistemas multiagente. Ustedes ven ahí, digamos, un enjambre de robots, pero más allá de eso lo vamos a hacer algo sencillo. Este enjambre de robots, ustedes pueden ver que existen 3 robots al menos, que cada uno al parecer está cumpliendo un rol. Eso funciona a través de un agente autónomo. ¿Qué es un agente autónomo? Lo vamos a poner en un ejemplo muy sencillo. Vamos a tener un objetivo específico que usted quiere hacer el desayuno para hoy en la casa. Un agente autónomo estará encargado de dirigirse a la tienda más cercana de su domicilio, porque él va a conocer su contexto, y este agente autónomo puede ser capaz de comprar la leche. Otro agente autónomo puede ser capaz de comprar el pan. Y específicamente este robotcito tiene entrenamientos previos para decir, si no encuentra el pan que a usted le gusta, que a propósito ya lo sabe, que de pronto son las palanquetas, los cachitos, bueno, si no le gustan estos, si no encuentra, puede traer un pastel, porque está dentro de su entrenamiento que lo tuvo. Y resulta que otro robotcito de estos nos va a comprar los huevos, el desayuno continental, por así decirlo, ¿no? Pero si todos estos 3 robots los combinamos específicamente para hacer un sistema experto, un sistema multiagente, este sistema va a cooperar entre todos para que ustedes puedan tener el desayuno en la casa. Trasladado ahora a la parte ya educativa, estos sistemas multiagente lo que van a hacer específicamente es darnos un seguimiento, una tutoría personalizada, supervisada también por un humano, por un tutor humano, pero específicamente lo que facilita esto es comunicar. Aquí tenemos un ejemplo de Stuart. Stuart es un agente autónomo que específicamente le hace seguimiento en el aula virtual. Si es que Juan Pablo debe las tareas, si Juan Pablo no hizo los deberes, no hizo las evaluaciones, esta herramienta le hace el seguimiento, ¿no? Y aquí está nuestra propuesta. Uso un sistema multiagente que tiene 3 bloques. El primer bloque, por supuesto, nosotros consideramos dentro del conectivismo también la parte humana, y es por eso que ustedes pueden mirar en las flechitas en la parte de arriba que nosotros ingresamos a este modelo las teorías educativas, estilos de aprendizaje, modelos educativos, el diseño instruccional, el marco legal, en este caso de nuestro país, y por supuesto, ya en la parte de abajo tenemos el modelo. A la derecha ustedes pueden ver que hay un agente observador. Es un agente que le observa si usted ingresa o no ingresa a la plataforma. Luego tenemos el agente que habla de recolección de datos, que este agente se encarga de ingresar a sus notas, a sus reportes y ver qué actividades tiene pendiente. Y luego tenemos el agente de feedback. Si este agente será responsable, si le verá a Juan Pablo, al correo le enviamos que tiene pendiente la tarea 1 y se entrega hasta este viernes. Y bueno, le hace ese acompañamiento un poco más automatizado. Pero ojo, este acompañamiento será supervisado y es por eso que ustedes a la izquierda tienen un módulo de interacción donde está el estudiante, el docente y propiamente el Moodle, ¿no? Nosotros lo estamos haciendo en Moodle y también, por supuesto, la parte de evaluación y la parte de recomendaciones. Ya para finalizar, y esperamos no habernos alargado,
traemos a colación estas dos imágenes muy interesantes. La primera, tal vez algo un poco apocalíptico, no queremos generar tampoco debate en esta parte, son imágenes que a veces con Jesús nos compartimos, ¿no? Hey, encontré esta imagen y él me la comparte o yo le comparto, y realmente son imágenes muy interesantes y las hemos presentado hoy. La primera, miren, tenemos el cerebro humano en un museo y está siendo visitado por dos humanoides o tal vez robots, seguramente. Y a la derecha algo un poco más preocupante que sucede prácticamente en todo el mundo. Le dice la niña, inteligencia artificial, realízame los deberes. Ok. Y por otro lado el docente, IA corrige las tareas del estudiante. Miren este tema muy importante, ¿no? Donde juega bastante la ética, el uso responsable de la inteligencia artificial, que nos trae una reflexión muy interesante. Y para cerrar el tema de las generaciones, aquí les presento a Jesús, la foto que yo les digo que fue la primera fotografía tal vez sacada, y por otro lado mi imagen que está súper retocada, según lo que él dice, que prácticamente fue mejorada por una IA, ¿no? Específicamente es esto, dejamos nuestros datos de contacto, agradecemos su gentil atención, la gentil invitación, y específicamente esta conferencia va para los estudiantes a quienes nos debemos, a quienes nos están escuchando, por supuesto, y también esa reflexión crítica a los docentes, a las autoridades como tal. No sé si Jesús, algo más por acotar, tal vez, antes de presentar los resultados de sus respuestas. Sí, quizás muchísimas gracias de nuevo por la invitación desde la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, como decía, una universidad transfronteriza, sostenible para nuestro país y que esté marcada en todo un desarrollo, como vimos un modelo que estamos trabajando ya, estamos más avanzados del que presentó Juan Pablo ahorita, un modelo para una educación en línea basado en las teorías de las cuales yo les hablé y con una formación docente, no solamente a nivel de la dirección de posgrado, sino de toda la institución, en una formación que vaya justamente a una era digital de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Vamos a ver ahora los resultados, Juan Pablo. Claro que sí, Jesús. Bueno, interesante aquí. La primera era un espacio de opinión, por así decirlo. ¿Cómo consideran ustedes que la inteligencia artificial es un avance o un retroceso? Y alguien nos dice, deben ser usadas en conjunto, una resiliencia absoluta. Sería mejor que la IA ayude a hacer los quehaceres de la casa, a que ella piense por mí. Y es importante ese criterio porque hay que promover el pensamiento crítico, por supuesto. Nos preocupa tanto lo que la tecnología puede hacer que nos hemos olvidado de enseñar a las nuevas generaciones a pensar. Nuevamente, ese llamado de atención al desarrollo del pensamiento crítico, ¿verdad? Por otro lado, es una buena sátira sobre cómo la gente piensa que puede sustituir la IA humana por la artificial. Bueno, acá tenemos otros. Ok, vamos a recargarlo. Muy bien, la pregunta era la siguiente. ¿Considera que se debe integrar la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Por supuesto, miren, 24 personas nos dicen que sí. Es decir, el 100%, ¿no? Específicamente es esto. Los participantes específicamente se nos quedó corto las respuestas, ya que llegamos al límite que nos permite la herramienta gratuita, ¿no? Por supuesto. Por otro lado, miren esta pregunta muy interesante. ¿Consideras que realizas los prompts de manera adecuada? Está en un 53% y un 47%. Miren que estamos, digámoslo, en ese margen, ¿no? Y la siguiente. Bueno, aquí sí, vamos a verlo. Ok, le preguntamos qué herramienta de IA utiliza para hacer sus tareas. Entonces, gran parte dice que utiliza ChatGPT, Perplexity, Gemini, Copilot, otras. Y específicamente aquí mira lo que sucede. Yo he visto casos, espero no les pase, y los estudiantes seguramente, lo realizan, o esperemos que no, lo hagan en pro de mejora. He visto personas que hacen su texto en ChatGPT, luego lo pasan por Perplexity, para que Perplexity les mejore la redacción, y ese mismo texto luego lo pasan por Gemini, para que le busque las referencias, y luego finalmente lo pasan por Copilot para que lo formatee y le genere las imágenes. Bueno, en realidad, miren, todo este filtro en realidad es un sesgo que usted está generando en la información. Porque la información primaria, por así decirlo, está dentro de las revistas, de libros y demás información,
Sin embargo, lo que hace ChatGPT es darle un pequeño acercamiento de ese texto, ¿no? Y si luego usted lo filtra por diferentes IA, seguramente puede ser que pierda el contenido original de esa información. Y es por eso el llamado de atención aquí a usar de manera adecuada una herramienta y luego nosotros como seres humanos supervisar esa respuesta como tal que nos está dando. Y de esta manera luego, tal vez en una actividad, si alguien me pregunta, ¿cómo desarrollo pensamiento crítico? Bueno, específicamente si el estudiante genera un texto, luego puedo solicitar que en clase me permita hacer un debate, se necesita generar algún instrumento, me permita generar de cierta forma un mentefacto para que yo pueda evidenciar esa parte, ¿no? De que en realidad hizo la lectura y de que está aprendiendo algo, ¿no? No que se quede simplemente en la entrega de un ensayo al aula virtual que fue generado por ChatGPT. Existen varias formas, varias estrategias didácticas que se pueden implementar para lo que es la inteligencia artificial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, pues cerramos la presentación. Doy paso a Jesús. De mi parte, muchas gracias. Y estamos abiertos a preguntas. Bueno, ahorita estamos dos generaciones, una en tránsito y también él en tránsito, porque cada vez la inteligencia artificial cada segundo nos da nuevas herramientas y nuevos conceptos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta del público que quisieran compartir, con mucho gusto trataremos de responder. No tenemos la inteligencia artificial aquí para responderla, ¿ok? La inteligencia artificial de mi generación que tengo. Estamos aquí sin IA. Estamos jodidos. Sí. Muchísimas gracias, estimado doctor Jesús, estimado magíster Juan Pablo López, por la excelente presentación, por la retroalimentación que nos han impartido en esta mañana. Efectivamente, me han hecho llegar algunos compañeros docentes, unas cortas preguntas para ustedes, que me voy a permitir realizarlas en este momento. Manifiestan la primera para el doctor Jesús. Dice, ¿cómo convencerían a los docentes que se resisten al uso de las IA para que utilicen con sus estudiantes? Demostrando la efectividad de la inteligencia artificial. Nosotros en este momento en la universidad tenemos diplomados, maestrías que van hacia eso. Y la única manera de evitar esa resiliencia, sobre todo para personas que ya son de edad avanzada, que no son de los babies, justamente, hay que enseñar demostrando con ejemplos que sí se logra y que hay personas de las diferentes generaciones, cómo hemos ido transitando y logrando estos avances. Es la única manera que tenemos, con la demostración, con talleres, con capacitación a los docentes del uso de la inteligencia artificial y sobre todo, hay una cosa bien importante, entender las teorías educativas, que son la base justamente de ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la inteligencia artificial. Cuando nosotros entendemos las diferentes teorías educativas de las cuales yo les he hablado, sobre todo la del cognitivismo de Simon en el 2010, nos damos cuenta de la necesidad de que nosotros logremos incorporar al proceso de enseñanza para el aprendizaje de nuestros estudiantes la inteligencia artificial, porque el docente se queda atrás frente a los estudiantes. Hemos tenido docentes, ejemplos acá, en el cual los chicos ya les presentan una cantidad de información que el docente no conoce y no haya qué hacer con ella. Entonces hay que demostrarle que esa información, porque hay una co-creación del conocimiento y la única manera es que nuestro docente avance hacia ello. Y es la capacitación, los talleres, el diálogo, la comunicación, los conversatorios como este, donde hay ese intercambio de experiencias. En este momento quizás no hemos podido intercambiar la experiencia porque estamos en línea. En otros momentos, cuando lo hacemos presencial, intercambiamos las experiencias que ellos tienen los docentes y cómo hemos hecho nosotros para lograr que ese proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficaz y efectivo. Muchísimas gracias, doctor Jesús Aranguren. Esta pregunta es para el magíster Juan Pablo López. Le pregunta, ¿usted cree que hay limitantes para el acceso a la inteligencia artificial? ¿Cuáles cree que serían? Ok, pues una excelente pregunta, ¿no? Y este ya abre un tema de debate sobre lo que es el acceso y la dependencia de la IA. Si nos referimos a la parte de acceso, ya algo mencioné hace un momento, la parte del sesgo, ¿no? El tema de sesgo específicamente puede ser que existan ciertas IA que han sido entrenadas con cantidades de datos que pertenecen a alguna organización, a alguna empresa, y que nos va a entregar cierta información muy centrada en algo particular. Por otro lado, el tema de lo que son los pagos. Si ustedes se dan cuenta,
Cuando hubo el lanzamiento de ChatGPT en su versión 3, ya estamos en la 4, pasó de la 3.5, prácticamente era libre, ¿no? Cuando fue lanzado en noviembre anterior año fue una locura, todo el mundo que ChatGPT, que esto, que el otro, y hubo una tendencia ahí de que en 5 minutos se creó el primer millón de cuentas en ChatGPT. Algo que, por ejemplo, para Facebook, para Google le había tardado meses, o para otras empresas como Twitter les pasó años, ¿no? Y eso es por el acelerado crecimiento del acceso a Internet, o tal vez por la curiosidad, entre otras situaciones. Sin embargo, cuando se dieron cuenta que esto pasó a ser algo mercantil, por supuesto, muchas de las IA son pagadas. Ustedes ingresan, se descargan una IA para mejorarles el rostro, como decía Jesús, prácticamente tiene que pagar $1 mensual para el primer mes, o en otras herramientas como ChatGPT 20 mensuales, Perplexity 50, bueno, y pasamos de una versión estándar a una versión Pro. Por supuesto, aquí hay una tremenda brecha, ya que prácticamente las empresas o dueñas o transnacionales de estas IA generativas que han sido desarrolladas, pues ya no son accesibles, ¿no? Por supuesto que hay de fondo toda una inversión que deben recuperarla, sin embargo, dejan de ser accesibles. Por otro lado, también otro tema muy importante es la caracterización sociodemográfica que puede hacer una IA. Voy a tratar un caso muy sensible, muy particular, que puede ser el acceso a una institución pública superior, de educación superior, que específicamente si vamos al caso hipotético de que una IA le pidiéramos que por favor me indique cuáles son los mejores estudiantes para que ingresen a mi instituto o mi universidad, seguramente esta IA va a decir, ok, de tal sector, de tal zona, de tal colegio son los mejores estudiantes que tienen el mejor rendimiento. Ojo, le están evaluando solo el rendimiento, tal vez no las habilidades o competencias que tenga y en función de ese rendimiento la IA me dice un reporte, aquí están los 1000 estudiantes que necesitas, los 500 que necesitas, y estamos quitando la oportunidad a otras personas de formarse como un profesional. Es otro de los importantes brechas que se puede generar en la parte de inteligencia artificial. Ejemplos hay un montón. Vamos por el tema de la dependencia ahora. Específicamente hay personas que ahora todo lo hacen por inteligencia artificial, ¿no? O sea, incluso hasta han perdido ese tema de escribir o interactuar con el teclado prácticamente por un transcriptor. Por ejemplo, en Google, el teclado de Google, de los celulares que tienen Android, te le hace un dictado y le transcribe y le escribe todo súper ok. Hemos dejado de lado esa parte también, que posiblemente antes era considerado para el desarrollo de las habilidades de redacción, de ortografía, porque la IA nos corrige todo, ¿no? Y estamos dejando la lectura por un lado. Entonces, viene el tema de la dependencia. ¿Hasta qué punto yo puedo decirle a la IA, colabórame, coopérame? No en este caso, tal vez, quítame el trabajo o reemplázame, ¿no? Es importante mencionar que la IA es una herramienta de colaboración, de cooperación para el ser humano en cualquiera de sus contextos. Por supuesto, habrá tareas más automatizadas que las realizará de una manera más efectiva, pero hay otras tareas que no las puede realizar. Entonces, el tema de dependencia también es muy importante. Espero haber respondido a la pregunta. Gracias, Magíster Juan Pablo. Finalmente tengo una pregunta para los dos. Desde el profesionalismo, desde el ejercicio del ser docente, maestro, ustedes, ¿cuáles son los parámetros de evaluación o cómo evalúan a un estudiante que utiliza la inteligencia artificial? Desde el espacio, desde la materia, desde los espacios en que ustedes están. ¿Cómo se hace para evaluar a un estudiante que utiliza inteligencia artificial? Y lo voy a responder con un ejemplo. Uno de mis tesistas de Educación, Tecnología e Información de la maestría me presentó el perfil del proyecto y yo lo leo, pero cuando estoy evaluando me doy cuenta que yo conozco ya la redacción del ChatGPT, tiene una estructura gramatical muy propia que no es justamente la más apropiada. Y además al final comienza con un inicio, donde luego viene un desarrollo y luego viene un cierre con un resumen. El chico no se percató de que la estructura del ChatGPT era lo mismo en todos lados. Entonces me estaba, por ejemplo, en el estado del arte de la investigación que estaba haciendo, me copia exactamente toda esa estructura en cada uno de los puntos que quería desarrollar en el ChatGPT. Entonces ya yo me di cuenta rápidamente que no era, y además así no me coloca resumen ni la introducción, ya yo conozco, uno aprende cuáles son las estructuras de la diferente inteligencia artificial que no construyen a veces bien las oraciones.
artículo, sujeto, verbo y predicado, que eso lo aprende uno como leyendo y escribiendo. Eso no se puede olvidar. Eso es necesario. Entonces, en las rúbricas que uno hace, en el caso, por ejemplo, nosotros nos la pasamos evaluando aquí los trabajos de titulación, las diferentes opciones que tenemos, uno rápidamente se da cuenta cuando se usa inteligencia artificial y no es que le decimos al chico, yo no le dije a ese chico con el ejemplo que le estoy dando, no la uses, no, úsala, pero tienes que ahora usarla inteligentemente. No es que le quite los párrafos que yo quiero, no, sino utilízala como una versión previa para tú empezar a buscar las referencias adecuadas para desarrollar tu trabajo. Y así lo hicimos y lo fuimos enseñando a tal punto que el chico ya envió hace 15 días su versión final y es totalmente diferente. Y sí utilizó la inteligencia artificial, pero ya la utilizó para buscar las referencias que le apoyaran esos puntos que eran críticos dentro de su trabajo de titulación y para el desarrollo de sus habilidades, sobre todo de escritura, porque tenemos un problema. Hasta él es docente de básica. Y tenemos un problema ahorita que están escribiendo como escriben en el celular. Entonces, a veces con una escritura que no es la adecuada gramaticalmente. Entonces, ya se dio cuenta y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje completo que tuvimos entre los dos, yo aprendí de él, de cómo debería yo enseñarle a él a utilizar la inteligencia artificial para obtener los mejores beneficios. Por eso Juan Pablo le dice, nosotros no nos llegamos aquí a utilizar la inteligencia artificial, enseñamos a usar la inteligencia artificial en los diferentes programas de maestría que tenemos. Entonces, esa es la manera en que uno debe evaluar y no ser negativo y decirles, no me utiliza la inteligencia artificial, amigo, esto está mal, no lo debes hacer, no, todo lo contrario, vamos a aprender entonces a usarla. Y en el transcurso del tiempo, uno se va a dar cuenta cómo ese individuo va evolucionando y ya el chico hasta hizo un curso de reacción y estilo a través de las redes, a través de los cursos que se ofrecen y ha mejorado. Yo diría más del 90% su escritura. Ya no me escribe como escribe en el celular, sin ninguna vez de coherencia. Y es un docente. A mí mi preocupación era, ¿qué está enseñándole entonces a esos chicos? ¿Qué le está enseñando? Porque además es un profesor que da varias asignaturas. Entre esas da matemática, da física y tenía que dar, él decía que ahí no necesitaba la lengua y literatura. Sin embargo, cuando le tocó corregir algunas consideraciones de algunos ensayos que di también con él, en su desarrollo como docente, porque nos pusimos a aprender juntos, también en su práctica docente, fue un tiempo que dedicaba a veces los sábados varias horas, 3, 4 horas con él, fuimos aprendiendo los dos. Y este no es el único caso que hemos logrado aquí en la universidad, son muchos casos que tenemos. Esta mañana, antes de la conferencia, estaba atendiendo también un estudiante que también me decía, profe, utilicé una de las inteligencias artificiales y no logro. Entonces, había que, primero, no estaban bien hechas las instrucciones, que era un poco lo que decía Juan Pablo, para lograr lo que se quería, y luego buscar las referencias. La inteligencia artificial nos ayuda, lo que puedo tardar meses, me lo puede ella dar a veces hasta en minutos, buscar las principales referencias, y de ahí yo parto para seguir haciendo la investigación o preparar mi clase, lo que esté desarrollando. Juanpa. Ok, sí, para complementar tal vez desde la experiencia, de igual manera, en algún momento con los estudiantes maestrantes de la maestría en ingeniería en software, les decíamos, por favor, necesito que me genere un modelo para requerimientos, que es una de las tantas opciones que se permiten en la ingeniería en software, y específicamente necesitaba que me entreguen el flujograma. Ok, bueno, pues entonces los estudiantes seguramente en algunos casos lo hicieron con Power Vision, ¿sí? Entre otras opciones, y otros estudiantes le pidieron una IA generativa, que si alguien está interesado, la herramienta se llama Mermaid. La herramienta Mermaid le permite a través de código, un poco muy básico, generar unos diagramas de flujo, de secuencia, de casos, bueno, un montón de opciones muy elegantes, muy del estilo de revistas de indexación importantes. Y en ese sentido, bueno, cuando yo les pedí que por favor me presentaran, ¿sí? Entre toda la clase, pues se notaba la diferencia, ¿no? En el diseño. Entonces luego, como docente para la parte de evaluación, lo que decidí específicamente es que ahora ellos me integraran todo ese proceso en un solo proyecto. Y es ahí donde, claro, generaron el diagrama de flujo, tal vez con una herramienta que les entregó un diagrama súper elegante, muy bonito, pero luego ya viene el pensamiento crítico. ¿Cómo lo integro este diagrama con los demás compañeros?
Y específicamente hubo un trabajo colaborativo entre todos para entregarme un diagrama completo de todo el proyecto de requerimientos de desarrollo de un producto de software que yo solicitaba. Entonces, miren, existen formas a nivel de evaluación educativa para integrar la IA de diferentes sectores en diferentes áreas de conocimiento. Jesús ya lo mencionó en la parte de redacción, acá lo mencionamos en algo ya más práctico, específicamente en software, y así habrán ejemplos para todos los casos, gustos y colores, por supuesto, ¿no? No sé si existe alguna pregunta No, adicional. y es interesante lo que acaba de mencionar Juan Pablo, o ambos ejemplos llevan a la co-creación que yo hablaba hace rato, que es la creación de reconocimiento entre el docente y el estudiante, y cuando utilizando la inteligencia artificial. Eso es clave, tiene que haber la co-creación entre ambos actores sociales del proceso de la enseñanza y del aprendizaje. Muchísimas gracias por contestar nuestras preguntas. Queremos agradecer al Instituto Superior Tecnológico Francisco de Orellana del Puyo, que se encuentran conectados en este enlace y han compartido con nosotros en esta mañana esta conferencia que ha sido tan retroalimentante para nosotros. También queremos agradecer al Instituto Superior Tecnológico TENA, a la UNAI, que están desde el Centro de Apoyo Francisco de Orellana conectados, a todas las personas que se han conectado con sus lindos comentarios, por supuesto también a las personas que se han conectado desde la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Muchísimas gracias, estimados docentes e investigadores, por haber hecho realidad esta conferencia, que para nosotros es muy importante retroalimentarnos de personas como ustedes, que tienen un perfil profesional, una experiencia invaluable y que se va ganando, bueno, con este tipo de eventos y con la experiencia misma. Muchísimas gracias a nombre del Instituto Superior Tecnológico Marta Bucarán de Roldós. Y pues ya queremos pasar al último punto dentro del orden del día, como es las palabras de finalización de la conferencia por parte de la coordinadora de la Coordinación de Investigación, la compañera Hilda Anguaya. Compañera, ¿Me por permite un favor? segundo nada más? En Sí, por pantalla supuesto, doctor. tenemos nuestra universidad, la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, frontera, transfronteriza, con una infraestructura de avanzada, con edificios. Estamos ahorita en una de las aulas del doctorado, donde justamente toda la parte de inteligencia artificial se maneja acá. Y en todas las aulas nuestras también, con diferentes pantallas. O sea, es una universidad de avanzada. Y si se dan cuenta, es un campus que cada día crece más con todo lo que estamos llevando, que no solamente es infraestructura, es la calidad también. Estamos apuntando a la calidad de nuestra educación. Con eso cierro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad estamos muy agradecidos. Con la compañera coordinadora, la ingeniera Hilda Anguaya, ya se encuentra presente para poder, por favor, ya hacer la clausura del evento. Si nos ayuda con su conexión. Buenas tardes, estimados, queridos participantes, ponentes y organizadores. Sin duda, hoy cerramos un capítulo muy importante en la historia de nuestro Instituto Superior Tecnológico, Marta Bucarán de Roldós, al conmemorar estos 44 años de vida institucional. Y qué mejor manera de hacerlo reflexionando justamente sobre lo que es la resiliencia del docente en la sociedad 5.0 con un enfoque de inteligencia artificial. Pues en realidad hemos compartido conocimientos, experiencias, perspectivas muy valiosas sobre la inteligencia artificial, así como puede apoyar y transformar la labor de nosotros los docentes. Hemos explorado también de cómo la resiliencia es fundamental para navegar los desafíos y oportunidades que presenta esta nueva era. Agradezco a todos los que han hecho posible este evento, a los ponentes por sus contribuciones inspiradoras y a los participantes por su interés y compromiso, obviamente, y a los organizadores por su dedicación y esfuerzo para que este evento sea de gran realce. Que las ideas y los aprendizajes que hemos compartido hoy nos inspiren a todos nosotros a continuar innovando, adaptándonos y creciendo en nuestra misión de formar profesionales de competencia, de alto valor y comprometidos con una sociedad cada vez más humanísticos y que podamos trabajar por un desarrollo sostenible de una educación superior.
Y pues felicitaciones, que viva nuestro querido Instituto Marta Bucarán de Roldós por sus 44 años de historia y éxito, y sigamos adelante juntos hacia un futuro emocionante. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Hilda Anguaya. Queremos asimismo, ya para finalizar, agradecer al Instituto Superior Tecnológico Babahoyo que nos está haciendo llegar las felicitaciones, a la Unidad Educativa NAPO por haberse conectado, al Instituto Superior Universitario Cotopaxi, al IXGE, al Instituto Superior Tecnológico General Eloy Alfaro, a la Unidad Educativa Sucumbíos, a todos los que se han conectado. Muchísimas gracias por sus deseos, muchísimas gracias por compartir estas jornadas académicas científicas con nosotros. Un agradecimiento fraterno siempre a la Universidad Politécnica Estatal del Carchi, a sus docentes investigadores por esa calidez y porque nos han ilustrado en esta mañana con una conferencia que ha estado a la altura. Como ya dijo la rectora de nuestra institución, la magíster Daisy Natalia Jiménez Vallejo, esperemos que el próximo año, con la bendición de Dios, este tipo de eventos se puedan hacer de manera presencial y pues poderlos tener acá en nuestras instalaciones. No sé si nuestra rectora quiere dirigir algunas palabras o el coordinador académico, si no ya podemos dar por concluido la terminación ya del evento. Tenemos también presente a la doctora Jenny Yambay, la directora de posgrado, está presente también en el auditorio. Doctora, le damos por favor el espacio para sus palabras y muchísimas gracias, por supuesto, a los ponentes y a todos quienes hacen la Universidad Estatal del Carchi. Sí, muchísimas gracias, muy buenos días con todos. Pues siempre aquí apoyando al equipo de trabajo y también uniéndome a estas palabras de felicitaciones por el aniversario de su institución. Pues como universidades, creo que a nivel nacional, a nivel Ecuador, tenemos que unirnos sin ninguna distinción porque esto se viene en grande. La educación a todos los niveles tiene que ser ese elemento que nos ayude a nivel nacional para que todos estos problemas a los que nos estamos enfrentando a nivel social puedan ya ir terminándose. Creo que un país, una sociedad en la que la educación es fuerte, ya estos problemas de por sí irán disminuyendo. Somos nosotros como docentes artífices de este cambio y creo que el estar aquí en estos espacios de capacitación, en estos espacios donde nosotros podemos compartir experiencias, esto enriquece bastante. Ese egoísmo que anteriormente posiblemente existían entre las casonas del saber, creo que ya ha terminado y pues agradecer por este espacio en el cual han participado nuestros docentes, nuestro personal de aquí de posgrado y pues las puertas de la Universidad Politécnica Estatal del Carchi y también de posgrado quedan abiertas para cualquier evento, para cualquier actividad que podamos trabajar en conjunto. Reitero las felicitaciones, muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, hasta otra oportunidad.